y empieza a sonar la máquina porque se había acabado la batería. Entonces empezó a acabar el analgésico en todo mi cuerpo. Era una asquerosidad terrible y empecé a llamar, aló, aló, ayúdenme, ayúdenme, no había nadie. Empecé a orar, pero no podía por el dolor. Y le digo, por favor, y aparece un médico y me dijo, es que no hay enchufe acá, entonces no podemos enchufarla y ya está lista para pasar al examen. Me toman de nuevo, la máquina es de metal dura, me colocan y era un dolor que yo no se lo puedo explicar. Y me estoy acostando y me hacen poner las manos para atrás, entonces se curvaba la columna y me colocan en ese examen y siento la voz clara del demonio. Resulta que yo le había pedido una casa en Santiago al Señor. Y en Santiago hace mucho calor y yo sufría mucho porque estaba acostumbrada al clima del sur. Y le había pedido con todo mi corazón una piscina a la casa, que puede ser superficial, pero yo se la pedí. Porque mis vecinos todos tenían una piscina de plástico, pero un calor insoportable en Santiago. Y el Señor nos regaló una casa que tenía piscina. Entonces él, mira la estupidez que me dice, querías piscina, no la vas a poder ocupar nunca. Fue su primera palabra, dije, ¿qué era la piscina? Querías un hijo, no lo vas a poder pasear. Querías un coche, vas a querer pasar con tu coche donde vives y no vas a poder. Siento una risa asquerosa. Y en ese mismo instante tuve una visión preciosa en donde yo me vi, yo creo que es como igual a esto, me vi vestida de una polera morada, un pantalón café con bolsillos y unas zapatillas de colores. Tenía un poquito de pelo, estaba con un micrófono y estaba hablando. Y después le conté al Señor y dije, eso es Valdivia. Imagínense, fractura en mi columna, desahuciada, no sabía dónde estaban los tumores en mi cuerpo, no podía caminar y el Señor me estaba mostrando que yo iba a venir a Valdivia a hablar de él. Entonces yo cuando estaba ordenando mi ropita, bueno, mis amigos saben que yo poco más estaba buscando mi polera, mi pantalón, todo, tenía que estar como el Señor quería, no por una cosa de ropa, era porque quiero obedecerle completamente. Y Feña, le encontré que pasó en el PET, Feña estaba afuera almorzando y él me vio que nosotros veníamos a Valdivia a este retiro con nuestro hijo, los tres. Lo guardamos en secreto, se lo contamos a un par de personas, entonces hoy día se cumple una promesa de Dios aquí, para gloria de Él. Y Él lo mostró cuando Él es muy, muy lindo y especial. Él lo mostró cuando mi mente, para mi mente y para nuestra mente, no para nuestro corazón, es imposible creerlo. Me sacaron del PET horrible, me colocaron analgésico a la vena fuerte, llegamos a la clínica y llega el resultado del PET. Y el día anterior fueron 2 sacerdotes y un grupo de hermanos de la Renovación, viajaron unos amigos sacerdotes de Temuco a orar por mí. Y dentro de la visión que yo vi un pulmón completamente sano, fue lo único que vi. Le dije a Feña, cáncer tengo en el pulmón. Fue una seguridad, porque si el Señor me lo mostró sano es porque tengo. Y, o sea, humanamente tengo. Entonces, llega el oncólogo, y él mostró eso, y a un sacerdote me dijo, a usted no la van a operar de la columna, porque el traumatólogo me había dicho que me tenían que operar, porque tenía múltiples fracturas y muchas cosas más, porque los tumores corrompen los huesos. Entonces también iba a tener todos mis huesos mal. Y el examen del PET arrojó de que yo tenía un cáncer de mama, era el primario, con metástasis en toda mi columna, desde acá aproximadamente arriba del cuello, hasta toda la columna abajo, toda la pelvis, coscadilla costal, clavícula, por el pulmón, fémur, acá, y toda mi pelvis. Mi PET era un árbol de Pascua luminoso. Mi cuerpo estaba con cáncer por todas partes. Y nos dicen eso y el pulmón. Cuando a mí me dijeron pulmón, dije, wow, Dios ya me lo mostró sano. Pero que uno le digan cáncer de mama, bueno, se corta. Huesos, quimioterapia, pero pulmón como que me andó asustando un poco. Me acuerdo que lloré harto. Lloré mucho porque dije, chuta, pulmón, me voy a morir. Y aparte que todo mi entorno médico gritaba de que yo me iba a morir. Yo era la mamá del niño que iba a quedar huérfano y el marido que iba a quedar solo. ¿Y cómo está su bebé? Me miraban con cara de pena. Entraban médicos y se ponían a conversar conmigo, se quedaban llorando. Me hice famosa como el caso triste de toda la clínica,
todos sabían de mí y todos sabían que yo me iba a morir. Y empezaron a llegar montones de textos, empezaron a movilizarse cadenas de oración por todo Chile. Hoy es increíble, yo no puedo contar el amor que Dios me entregó nos entregó como familia, no solo a través de la renovación de varios países, y empezaron a orar. Yo les debo confesar que cuando a mí me diagnosticaron y me dieron el resultado de ese examen, yo di por hecho que me iba a morir. La fe que yo profesaba se fue al piso. No entendía absolutamente nada, no tenía tiempo ni siquiera de reprocharle a Dios. Yo ya estaba en blanco. Entonces me empiezan a hablar que tenía que hacerme radioterapia en la columna, que empezaban las quimios, que se me iba a caer el pelo, que no sabíamos lo que iba a pasar, si iba a tener efectos adversos, nada. Y mientras un equipo médico gritaba de que yo me iba a morir, empezaron a aparecer textos. Nos enviaban cartulinas desde acá de Valdivia, me acuerdo, nos mandó una hermosa, que me decía que lo que le pidiese, él nos iba a dar. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y empezamos a empapelar nuestra pieza de cartulinas de colores con pura palabra de Dios. Nosotros abríamos los ojos con Fernando y veíamos la palabra de Dios, que hoy en día tengo la certeza, como dice también su palabra es medicina. Yo no sabía que tenía mi medicina al frente mío, y la medicina me la habían enviado mis hermanos en la fe, nos habían enviado nuestros hermanos en la fe. Y de día me acuerdo que yo me despertaba muy triste todas las mañanas, pero cuando llegaba otra persona que no fuese Fernando, yo trataba de estar bien. Las personas, yo quería que se fuesen como a las 7 de la tarde, porque a esa hora yo me ponía a llorar hasta el otro día. Lloraba y Feña me abrazaba y lloraba por mí. Él oraba nomás por mí. Yo lloraba y le decía, Feña, me voy a morir. No, me decía, el Señor dijo tal texto. No, Caro, no te vas a morir. Pero Feña, estoy en etapa 4. Esa etapa es terminal. Tengo cáncer en todo mi cuerpo. No, Caro, me decía, el Señor dijo esto otro. Podría nombrar tantas promesas que son muchas. Y comenzó nuestra primera radioterapia, y fue mi primer encuentro con el cáncer. Llegamos a un zócalo, que es un búnker, porque las radioterapias y todos estos exámenes los hacen en lo más profundo de todo lugar, hospital o clínica. Y cuando el primer día de mi radio, yo voy entrando y veo salir una mujer prácticamente sin pelo, con unas marcas acá acá seguramente era algo acá, y con una cara muy, muy de pena. Y yo la miré y aún creía que yo no estaba en eso. Como incluso tendía a hacer lo que hacía siempre. Pucha, qué pena, Señor, te la presento. Pero yo estaba ahí. Yo era una más. Yo era más de una de las personas con diagnóstico de cáncer. Entonces yo iba contenta, porque todavía estaba pensando que esto no era tan grave. Y al otro día nos tomamos con ella, y estaba en mi tercera radio, porque son seguidas. La radio dura 15 minutos, eran unas flechitas que uno ni siente. Entonces estaba recostada y tuve mi primera experiencia con la Virgen, porque la Virgen nosotros no la llamamos. Ella entró a nuestra vida, a nuestro matrimonio, de una manera que hoy en día a mí no me cabe duda absoluta de que ella es agente activo en nuestros cuidados, en la compañía, que cuido de nuestro hijo, que es mi compañera, que no tengo palabras para poder hablar de lo que significaba ella para nosotros. No solo como una madre, sino el poder que Dios le ha dado contra el enemigo. Y la ternura y el amor y su presencia maternal en los cuidados y la compañía. Yo estaba recostada, imagínense, con mucho dolor también, porque me estaba irradiando la columna, la fractura. Recuerdo que Feña me contó que el radiooncólogo le dijo, ¿te has dado cuenta, Feña, que esto es para que no le duela? O sea, más no podemos hacer. Ahí Feña les va a contar lo que les contestó. O sea, el panorama de la gente era que yo me quedaba un poquito meses de vida y que me estaban dando algo paliativo, era para disminuir el dolor,
para vivir mis últimos días de vida sin dolor. Estoy con mis ojos cerrados y veo entrar a la Virgen. Yo lo único que estaba tan nerviosa que pensé que salió María llena de gracia y paré un poco y la veo, estoy con mis ojos cerrados y la veo entrar. Ella venía con un manto como celeste, aquí en su cabeza, un traje blanco, con su cabeza agachada, y traía un bebé en su brazo. Y ella camina hacia mí, me lo deja en mi pecho y me dice, ocúpate de él. Y yo sentí que tenía que ocuparme más de las cosas de Jesús que del entorno terrorífico y terrible del que estaba envuelta. Y me acuerdo que me subí a la ambulancia y me puse a llorar, le tomé la mano a Feña porque cada vez que le contaba las cosas lloraba y nos emocionábamos los dos. A veces me aguantaba porque nada, me fuerza para mí y como él les va a contar sobre los llantos y todo. Entonces seguí mi radioterapia, empezaron a administrarme la quimio. Si me falta algo tú me vas ayudando. Me empezaron a aplicar la quimio y el doctor me dice van a hacer 16 sesiones de quimioterapia, se va a caer el pelo, puedes tener náuseas, vómitos, diarreas, manchas en la piel, no vas a poder ocupar desodorante, no te vas a poder, se te van a romper las uñas, vas a tener alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, me dijo que ataca células buenas y ataca células malas, y se me vino como un monstruo encima. Nosotros solamente orábamos y nos dejábamos amar por esa cantidad de camilleros que yo no puedo mencionar, son muchos, que estaban orando incansablemente por nosotros. Llegaba gente a la clínica que solamente se sentaba y yo miraba el techo nomás, y oraban por mí al lado, me rodeaban y oraban por mí. Veían, hacían filas para ver a mi guaguita que llegaba en su carrito chiquitita para poder verla, para poder verlo. Y empezó las quimioterapias y no era tan terrible como me habían dicho. Vino la segunda y más o menos estuvo complicada. Empecé a sentir un poco de náusea y me dieron de alta. Para todo esto pasaba algo en mi pieza. Por ejemplo, venían médicos, que eran los más difíciles de la clínica. Llegaban los médicos y decían, no sé qué me pasa en esta pieza, en realidad, perdón, y se iban. Yo decía, ¿qué pasa? Era como que había algo. Era el Señor que estaba ahí. Y como que el que no venía en su nombre, Él lo sacaba. Gracias a Dios. Y me dan de alta y me dicen que mi guaguita tiene un problema en su guatita y que no se va a poder ir conmigo. Así que estuve una semanita sola en mi casa y me dijeron que tenía que tener un colchón antiescara. Entonces me prestaron uno que se enchufaba y empezaba a hacer esto. Yo llegué a esa cama y no dormí toda la noche de dolor con ese colchón. Fernando tuvo que llamar que trajeran un catreclínico a mi casa porque yo estaba postrada, no podía moverme absolutamente. Y ahí comenzó mi vida en un catreclínico con un control remoto que hacía solamente esto. Y comencé un proceso de rehabilitación con kinesiólogo muy doloroso porque me tuvo que enseñar a moverme completamente. Y también tenía tumores en mi cuerpo, entonces había ciertos movimientos que no podía hacer porque era muy doloroso. Y me tocó el mes de febrero, entonces tenía que preocuparme de que no me salieran escaras. Había que preocuparse de mis necesidades biológicas. Había que lavarme. Y también hacía tanto calor que tenía que cambiarme sábanas a veces hasta 2 o 3 veces al día. Y todo eso lo hacía Feña, todo eso. Y también ver a un bebé prematuro que había llegado a la casa. Entonces era un espectáculo bien especial. Yo en catreclínico sin poder moverme, mi bebé prematuro que necesitaba 100% de asistencia. Gracias a Dios, Fernando en su trabajo lo apoyaron mucho, entonces estaba con nosotros. Teníamos la ayuda de mi mamá y la ayuda de mi suegra que se iban turnando. Y ahí Feña empezó a cambiarme sábana, me daban vuelta un poquito, la arrugaban, la cambiaban. A veces en la noche me daba cosas despertarlo porque ya ganaste pipí, me daba pena porque si la despertaba mi guagua. Estaba la cicatrización de la cesárea también, que Feña a veces entre todo su tiempo me trataba de encremar para que no me salieran escaras.
Tuve que perder el pudor con mi mamá. Yo era muy pudorosa con todo el mundo. Tuve que perder el pudor con mi mamá también para que me lavaran entre los dos, completamente desnuda. Más encima, yo era muy vanidosa en ese tiempo, en ese sentido, entonces me daba vergüenza que estaba como hueso, con piel. Y llego a la casa y se me empieza a caer el pelo. Y ahí fue otro tema más, que empecé a ver los mechones de mi pelo en mi almohada. Y siento como que el roble que tenía mucho dolor en su corazón, pero aparentemente aparecen los demás en un roble, se estaba empezando a doblar y se estaba empezando a derretir. Y ya no tenía fuerzas de como para mentirle a la gente de que tenía que sentirme bien. Y Feña, oremos toda la noche. Yo lloraba y él seguía orando por mí. A veces el Señor me levantaba en la fe con un texto, pero el día en la mañana me despertaba sabiendo que tenía cáncer. Recuerdo que un día amanecía en victoria y el otro día amanecía sin fe. Un día en victoria, otro día en fe. Esos días y con falta de fe, con reproches contra Dios, con decirle, ¿por qué a mí si yo te he servido tanto? ¿Por qué a mí si me diste un hijo recién, por qué me vas a llevar? ¿Por qué a mí si yo proclamé que tú eres un Dios de milagros? ¿Por qué a mí? Y el otro día le decía, gracias Señor por la enfermedad, gracias Señor por la enfermedad. Y empezaron a llegar textos de que yo me iba a sanar. Yo los encontraba bien bonitos, pero en el fondo de mi corazón no podía creerlos tanto, porque era muy fuerte la presión de afuera. Y empezamos a colocar cartulinas nuevas en nuestra habitación. Y recuerdo muchas noches en que nos acostábamos con Feña clamándole a Dios un milagro y repitiendo una y mil veces todos estos textos nos llegan de nuestros hermanos, que ninguno decía que yo me iba a morir, ninguno. Entonces algo quería decir Dios. Si se había aparecido la Virgen, me había hecho que me ocupara de él, si tenía un marido que todo el día me hablaba de las promesas de Dios, empecé, como no tenía fuerzas para orar, empecé a colocar mi celular con música de Dios, porque yo no podía orar. Recuerdo que en la clínica yo no podía dormir, de pena. Entonces tomé un libro de Neil Vélez que se llama Por sus llagas, que trae 50 testimonios de sanación física. Todas las noches me leía uno, que era como un manjar. Me lo leía todas las noches. Lloraba, oraba y me dormía. Lloraba, oraba y me dormía. Entonces, al llegar a la casa, teníamos las cartulinas de las personas que no habían llegado, más las promesas que no habían llegado nuevamente, las que nos había dado el Señor de sanación, y empezó realmente una batalla espiritual en nuestro dormitorio. Me iban a buscar la ambulancia para llevarme a las quimio ambulatorias y volvía. Una vez a la semana empecé a perder el apetito, empecé con un poco de náusea, empecé a bajar de peso. Eso duró aproximadamente un mes o 2 meses, que bajé harto de peso. Y de repente me aferré a un texto en especial, que fue el que compartí con ustedes, que se los quiero compartir de nuevo. ¿Qué dice? Aleluya, amo al Señor, porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Me apretaron los lazos de la muerte, las redes del sepulcro, me ahogaba la angustia y el fastidio. Pero invoqué al Señor, salva, oh Señor, mi vida. Y llegó este texto también. Estoy resumiendo porque me estoy sacando mucho de las promesas de Dios. Y hoy día le pregunté al Señor, ¿qué es lo que quieres que tú digas? Y me dijo, dile que se aferren a mi palabra. Dile que se aferren a mi palabra porque ahí están mis promesas. Este texto para mí, y entre otros más textos más, fue mi bandera de lucha junto a Fernando. La palabra de Dios fue la que utilizó el Señor para hoy tenernos aquí. Si nosotros no hubiésemos creído en sus promesas, y cada vez que alguien decía que yo me iba a morir, yo decía, no Señor, tú me prometiste que me había librado de las garras de la muerte. Al fin yo le di unos textos aparte también, y él decía, no moriré, mas viviré para contar las hazañas del Señor. Me decían, no, es que tú, lo tuyo es grave, lo tuyo es etapa 4, tú tienes poco tiempo de vida, aprovecha. Y le decía, no, invoqué al Señor y escuchó mi clamor y me salvó de las garras de la muerte. No temas, estoy contigo. Me agarraba de eso, nos agarramos de eso y cambió. No pasó la pena.
No pasó la tristeza muchas veces porque los dolores eran insoportables.